Buenas noches, ahora tenemos la clase número 4, es lunes 9 de agosto, después de las vacaciones merecidas. Vamos a iniciar lo que es la clase 4, que esta noche se va a llamar funciones orgánicas. Creo que es la última clase de repaso de lo que es la química orgánica. Ya a partir de la siguiente jornada vamos a iniciar ya en sí lo que es ya los temas de bioquímica directamente. Así que vamos a meterle con todo a este último repaso pequeño, porque de verdad no entramos en tantos detalles, como debería de ser una química orgánica. Entonces vamos a iniciar por compartir lo que es la diapositiva. ¿Me confirman si pueden ver? Sí se ve. Sí se ve. Bueno. ¿Y ahorita? Sí se ve. Sí. Vaya, vamos. ¿Sí se mira? Sí se ve. Bueno, vamos a iniciar. Pues la semana anterior se hablaba de los alcanos, alquenos y alquinos, ¿verdad? Se había mencionado lo que era que los alcanos tenían enlaces sencillos, los alquenos enlaces dobles y los alquinos enlaces triples. La isomería, bueno, se puede hablar de isómeros, lo mencionamos al principio. Los isómeros son compuestos químicos orgánicos que tienen la misma fórmula molecular, pero diferente estructura. Eso es isomería. Se habla de bastantes isómeros que pueden llegar a tener los compuestos químicos, y pues eso hace que exista la nomenclatura de compuestos que ya se había visto anteriormente para diferentes compuestos donde la fórmula molecular es la misma, pero que varía en su estructura. La isomería es básicamente eso, ¿verdad? Estructuras diferentes de la misma cantidad de átomos de carbono y de hidrógeno existentes. Pero vamos a ver lo que es la parte de la isomería cis y trans. Este término cis y trans se va a recordar más adelante cuando veamos las famosas grasas trans. No sé si alguna vez han oído hablar en las grasas, que se habla de las grasas trans. En ese momento, pues, se van a dar cuenta como para qué sirve, ¿verdad? Cuando dice libre de grasas trans, ¿verdad? Significa al final algo muy importante que se va a mencionar en ese punto. O sea, se va a hablar de las grasas saturadas y de las no saturadas, ¿verdad? En ese caso, ¿verdad? Y de las grasas trans, que al final pues son dañinas al cuerpo humano. Las grasas saturadas son de hecho dañinas al cuerpo humano, porque lo vamos a ver en su momento, pero las grasas trans son lineales, son como así lineales. Y entonces una cae sobre la otra y cae sobre la otra, y al final genera en el cuerpo como una pared, digamos, como ver una pared de cemento con ladrillos bien fija y bien fuerte. De ahí que las grasas trans tienen un punto de ebullición bien alto, 60 grados Celsius, y pues con un ejercicio pequeño normal no se van a botar. En cambio, las grasas cis, digamos que no se mencionan, son las buenas, digámoslo así, porque el hecho de que hayan dobles enlaces, lo vamos a ver en su momento, pero lo digo para tomar el contexto, para que puede servir. Y al final, pues caen las grasas en desorden. Es como que tengamos las grasas trans, que es una pared de cemento bien hecha, y las grasas cis es un puñado de ladrillos tirados, solo lanzados, como un volcán. Entonces, ¿cuál va a ser más fácil derribar? Sería más fácil derribar, pues en ese caso, los ladrillos que están sueltos. Pues algo así sería cuando se habla de las grasas cis y grasas trans. Las grasas cis tienen un punto de ebullición de 18 grados, 20 grados Celsius, suficiente como para que podamos soltarla del cuerpo
al acabarnos los carbohidratos, porque eso es primeramente lo que se debe de gastar para gastar luego las grasas. Y pues es mucho más fácil alcanzar 18 grados Celsius en el cuerpo, 20, que 55, 56 grados de las grasas trans. Entonces, por ahí como que viene esa interpretación, donde nos va a servir directamente este concepto orgánico. Isomería cis y trans. Ya cambié de diapositiva. Si no ha cambiado, me avisa. Ahí vamos a hablar entonces de lo que es la isomería cis y trans. La isomería cis y trans es un tipo de isomería de los alquenos y cicloalcanos. Se distingue entre el isómero cis, en el que los sustituyentes están en el mismo lado del doble enlace o en la misma cara del cicloalqueno, y el isómero trans, en el que están en el lado opuesto del doble enlace o en caras opuestas al cicloalquenos, ¿verdad? Vamos a ver ejemplos de eso para que tengamos una idea de lo que se refiere con respecto a la isomería cis y trans. La isomería cis maneja doble enlace, tanto como la isomería trans también maneja doble enlace. Sin embargo, en el caso de la isomería cis, dice ahí, los sustituyentes, o sea, si hablamos de sustituyentes, podemos hablar de metiles, etiles, cloro, bromo, yodo, los halógenos, están, digamos, al derecho, digamos, los dos que van a formar parte de la cadena. Y en el caso de las trans, pues los sustituyentes, o sea, las ramas que van a estar enlazados a los dobles átomos, al doble enlace entre los dos átomos de carbono, va a generar lo que es al final que un sustituyente esté, digamos, a la izquierda y el otro esté a la derecha. Y entonces al final eso va a hacer que la grasa sea, hablando de grasas, sea una grasa lineal y que por ende sea una grasa mala para el cuerpo humano, ¿verdad? Entonces eso es lo que se va a hablar del contexto para llevarlo a lo que sean las grasas más adelante. De hecho, que eso es importante que lo sepamos. En su momento, cuando lleguemos a esta parte, ya de verdad que ya no vamos a querer ni comer, ¿vea? Al conocer realmente todo lo que puede traer eso fisiológicamente hablando, ¿vea? Tanto los carbohidratos como las grasas, ¿vea? Como tal. Entonces, es de ir como también teniendo cierta, como conciencia, ¿vea? De la salud del ser humano, del cuerpo humano, ¿vea? No tanto el hecho de verme bien, sino que el hecho de sentirme bien internamente. Y eso es como importante. Así que vamos a hablar con respecto a la isomería cis y trans. En la siguiente lámina se muestran algunos ejemplos. Ahí está. La isomería geométrica puede ser cis o trans. ¿Verdad? Es cuando únicamente existen dobles enlaces. Estos sustituyentes pueden estar en el mismo lado, arriba o abajo, se le llama configuración cis, o estar en lados opuestos, configuración trans. Acá está, miren, por ejemplo, este compuesto, el que estoy marcando ahí con el cursor, o sea, el primero de la izquierda, el de arriba de la izquierda, se llama cis-2-buteno. Siempre que tengamos la isomería geométrica, cis o trans, ¿verdad? Vamos a verlos así como que es una X, más o menos, la que está dándose, sobre la cual pues se va a escribir la nomenclatura de él. Entonces vamos a tomar en cuenta lo siguiente. En el caso, cuando sea cis, ¿verdad? Vamos a fijarnos en lo siguiente. El doble enlace. El doble enlace. Y lo que acompaña el doble enlace, o sea, los sustituyentes, van a estar en el mismo lado, ¿verdad? En este caso se dice abajo o arriba, pero los dos en el mismo lado, como en el ejemplo primero, abajo los dos CH3. Vean, este es cis, ¿verdad? Porque los dos sustituyentes están abajo, ¿verdad? Vean, el de a la par se llama trans,
porque vamos a visualizar lo que es el doble enlace, ¿verdad? Pero los sustituyentes uno va a estar arriba, digámoslo así, o abajo. En el normal, ya trabajando normalmente, se habla de que el cis o puede estar enfrente o atrás. Dígame. Nosotros todavía estamos en la diapositiva 1. Bueno, al menos yo en la 1. Ajá. Sí, licenciado, buenas noches, disculpe. También Sí, buenas noches, en la 1 estamos. En la 1 están. Espérame. ¿Y ahora? No, espérame. La vamos a dejar así entonces porque si la pongo pantalla completa no se ve. O vamos a probar otra vez. ¿Ven algo los virtuales? Sí, se ve. Vale, voy a pasarla a la 2. Me dicen si se ve. No. ¿Qué les aparece? Contéstenme, por favor. Sí, se ve. En la 2, pues, ¿solo es el tema o ya tiene bastante letra? Sí, entre el No, ya tiene como la definición. ¿Y ahora? El doble. ¿Ya ven los ejemplos? Sí, esos son los ejemplos. Sí, ¿Ya se ven? ¿Ya se ven? Usted habló. No. ¿Ya se ven los ejemplos? Tengo hambre. sí, ya se ven. Vaya. Vaya, entonces observen ustedes, los virtuales también, que la geometría cis me va a tener los sustituyentes. Ojo, ustedes se van a fijar en el doble enlace, ¿verdad? El doble enlace carbono-carbono, porque para ellos aplica lo que es la isomería. Y en el caso de que la isomería sea cis, quiere decir que quien acompañe al doble enlace carbono-carbono, que son los que van a estar como ramas, que le llamamos sustituyentes, si están al mismo lado, en este caso arriba o abajo, la isomería va a ser cis, ¿verdad? Y si los sustituyentes están uno en la izquierda, no, uno abajo y el otro arriba, pues la isomería va a ser trans. Esto lo vamos a tomar en cuenta más adelante. La isomería cis hace de que la molécula sea como en forma de V. Y la isomería trans hace de que al final la molécula sea lineal. ¿Verdad? Y eso pues va a ser determinante para lo que es las grasas saturadas y las no saturadas, que se habla de las grasas trans y las grasas cis. ¿Verdad? Para nombrar, vamos a contar la cantidad de átomos de carbono que tiene la molécula. En el caso de la primera, tiene 4 átomos de carbono, ¿verdad? Empezando desde el CH3, tomando en cuenta los dos carbonos del doble enlace y el otro CH3, tenemos 4 átomos de carbono, por lo que el prefijo va a ser
but, ¿verdad? Va a ser but. Y como el doble enlace es un alqueno, pues va a ser buteno. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo vamos a nombrar a la primera molécula? Le vamos a anteponer el prefijo cis, ¿verdad? Cis, ¿verdad? Porque es que están al mismo lado, ¿verdad? Y el 2 es porque el doble enlace se encuentra en el carbono 2, ¿verdad? 1, 2. Y buteno porque al final es una molécula que tiene 4 átomos de carbono. En el caso de que sea trans, ¿verdad? Vamos a observar que los que se enlazan al átomo de carbono, en ese caso a los 2 átomos de carbono que tienen el doble enlace, si uno se pone arriba y el otro se pone abajo, ¿verdad? Entonces la forma va a ser trans. En ese caso, igual, ¿verdad? Tiene 4 átomos de carbono, ¿verdad? Es buteno, trans porque un metil está arriba y el otro está abajo, digamos. Y en el 2 nuevamente está lo que es, en el 2 está el doble enlace. Por eso está esa forma así. Podemos ver los siguientes ejemplos. El de la izquierda, el segundo, y el de la derecha. Como pueden observar, es trans 2-hepteno, porque aquí hay 7 átomos de carbono. Aquí esto indica que hay 3. Tienen 3 CH2. 4, 5, 6, 7. ¿Verdad? 7 átomos de carbono, por lo que el prefijo para 7 es ep, ¿verdad? Y nuevamente es trans, ¿verdad? Porque un sustituyente está arriba, digamos, y los otros están abajo, por eso es trans. Y siempre en el 2 se va a encontrar lo que es el doble enlace, ¿verdad? En el caso del cis, 2-septeno es igual, solamente que en este caso los sustituyentes pueden estar en el mismo lado, ¿eh? Por eso es cis, ¿verdad? Cis, cis. ¿Qué es lo que va a tener como determinante eso más adelante, cuando veamos lo que son las grasas saturadas y las no saturadas? Se va a hablar de las famosas grasas trans. El hecho de que los trans sea algo así, nos va a generar grasas lineales. Nos va a generar grasas lineales. Digamos que esa es una grasa, ¿ya? Y una grasa trans lineal, porque los átomos de carbono al final se disponen como linealmente, ¿ya? Entonces, esa es una grasa lineal trans, cae otra grasa trans y esa va a caer como que es una pared, ¿ok? Y eso se aloja en su cuerpo. Cae otra grasa trans y eso va a generar otra capa sobre la otra capa. Y al final usted va a crear en su cuerpo lo que es una capa de grasa saturada, trans, que va a costar que se pueda romper al final del cuerpo humano. ¿Por qué? Porque esto se asemeja a una pared, a una pared donde va a costar derribarla. Aquí la constitución y la compaginación que tiene cada molécula va a generar al final que el punto de ebullición sea más alto, por lo que usted, aunque vaya a hacer ejercicio al gimnasio, no va a alcanzar los 56 grados Celsius de una grasa trans y no va a botar la grasa. Aparte que antes de botar la grasa, hay que botar primero los carbohidratos del cuerpo. Si usted come muchos azúcares, si usted come demasiadas azúcares, para poder empezar a quemar grasa de un día de gimnasio, tienen que pasar 4 horas al menos, ¿verdad?, de ejercicio continuo para que se queme. En cambio, las grasas cis, o sea, las grasas no saturadas, van a generar esto, miren. Lo voy a hacer más o menos así, ¿verdad? Es algo así, miren. Esa va a ser una grasa. No estoy para este micro. Entonces, va a caer esta grasa. Va a caer. Pero luego cae otra. Pero obviamente no va a caer en este orden en el que cae la grasa saturada, sino que va a caer ahora, digamos, más o menos en esta posición. ¿Bien? Y otra va a caer por aquí.
y entonces todas las grasas van a caer, pero en forma desordenada. Es lo que les decía yo. No es lo mismo que tengamos una pared de ladrillos a que tengamos un poco de ladrillos solo tirados, tengamos un volcán de ladrillo. Esto pasa con este tipo de grasa. ¿Por qué? Porque el hecho de que sea así, va a ser así y no van a acoplarse entre ellas perfectamente como se acoplan estas, porque son lineales. Entonces, esto va a hacer que todas las propiedades fisiológicas sean menores. Por ejemplo, el punto de ebullición, 17 grados Celsius, 20 grados Celsius, de una grasa no saturada, que va a ser muchísimo mejor para que el cuerpo humano pueda soltarla con un medio trote, con un medio ejercicio. Se rompen estas moléculas porque el punto de ebullición es bajo y entonces usted va a perder esa grasa. En ese momento, pues vamos a hablar, bueno, ¿quiénes tienen de este tipo de grasa? Por ejemplo, la carne de cerdo. Cada vez que usted come carne de cerdo, que es tan rica, usted le está metiendo grasa saturada a su cuerpo. ¿Verdad? Es una delicia, pero es malo. ¿Qué grasa puede traer? ¿Qué tipo de grasa puede ser esta grasa cis? Por ejemplo, comer semilla de marañón o aguacate, ¿ya? O semilla de maní. Eso es grasa buena, ¿ya? Grasas buenas que pueden servir para el cuerpo. Y entonces le metemos grasa porque el cuerpo necesita grasa por dos razones principales. Ya me estoy metiendo a la bioquímica, pero no, vean. Por dos razones principales. La primera, que es... espérenme, se me queda en blanco la mente. La primera razón principal es para que haya metabolismo de las vitaminas liposolubles. O sea que las vitaminas liposolubles necesitan de la grasa para que puedan metabolizarse. Y la segunda es para aislante térmico. Alguien que tiene mucha grasa, un rellenito, tiene menos calor, menos frío, perdón, que alguien delgado. Pero esa es como más externa, ¿verdad? Pero la más importante es para eso. Así que más o menos ahí estaría como la interpretación de esta situación y el adelantarnos a eso. Ahí tenemos otros ejemplos. Miren, pueden ver, tenemos el cis 1,2 diclorociclohexano y el trans 1,2 diclorociclohexano. Usted puede decir, mire, yo lo veo al mismo lado. No, este quiere decir que está como al final, ¿verdad? Y este está como enfrente, ¿ya? O está como adelante y está como atrás. Ya es una molécula, aquí se tiene que ver como en 3D, ¿verdad? Donde esta molécula está aquí y esta está como adelante, la otra está como atrás, así, en esta molécula. Por eso se ve esta como cortadita, ¿verdad? En cambio, estas están al mismo lado, ¿verdad? Porque las dos están como al frente. Entonces, es como para que tengamos una idea de cómo se puede dar lo que es la interpretación, nada más en el espacio de lo que puede darse en este caso. Este se va a llamar cis 1,2, ¿vea? Porque el cloro y el cloro están al mismo lado, ¿vea? ¿Ya? Y se llama dicloro porque son dos cloros ciclohexanos. Quiere decir, como lo decía la definición al principio, que la isomería cis y trans se puede dar para alquenos y para cicloalcanos, ¿verdad? Y aquí está un cicloalcano. Este se da trans, este puede estar por delante, el Cl que tiene la raya completa, digamos, y el Cl que tiene el cortadito está por detrás, o como quieran interpretarlo. El caso es que uno está por un lado y el otro está por otro. Por eso es que se le llamaría trans 1,2 diclorociclohexano. Y la forma cis y trans del difluorodiaceno, algo así se dice. Miren, este que es la primera, esta que es cis o trans, esta es cis, ¿verdad? Es cis, y la otra es trans, ¿verdad? En ese caso se habla de la forma cis y trans del difluorodiaceno. Y por ahí pues como que tendríamos una media explicación de lo que era la interpretación de la forma cis y trans que se debe tener. Seguimos. Bueno, pasado esa parte, vamos a entrar a las principales funciones orgánicas. Aquí sí, casi la química orgánica radica en esto, ¿ya? Se habla como la química orgánica como alcanos, alquenos, alquinos, y el benceno
la forma cis-trans, y el ciclo, digamos, o la materia para la química orgánica termina haciendo el análisis de estas principales funciones orgánicas. Que les digo, no vamos a detallar casi cada una, pero sí podemos por lo menos conocer, porque ya van a ver, ya se van a dar cuenta que cada una de las funciones de la bioquímica, de las macromoléculas de la bioquímica, es por la unión de funciones orgánicas en ese caso. Ahí están las principales formas orgánicas que existen. Las primeras ya las analizamos, el alcano, alqueno, alquino, ya son los tres que ya están analizadas, ¿verdad? El alcano, pues ya dijimos, ¿verdad? El alcano son como este tipo de enlaces sencillos y su terminación sería en ano, en el caso del ejemplo del propano. Los virtuales vayan leyendo la línea a medida que yo vaya hablándolo. Los alquenos, ¿verdad? Saben de que la función general es un doble enlace entre dos átomos de carbono. Aquí fue un ejemplo y pues hablamos de un propeno, ¿verdad? La terminación en ese caso. Un alquino, ¿verdad? Sería un par de átomos de carbono que posee al menos un triple enlace. Ahí tenemos el ejemplo y hablamos de, digamos, un propeno. Eso ya lo habíamos mencionado anteriormente. Sin embargo, pues las demás son las que medio se van a observar el día de hoy. En el caso tenemos los alcoholes. Los alcoholes van a ser de la forma ROH. R va a significar cadena hidrocarbonada. Una R va a ser cadena hidrocarbonada. O sea que cada vez que usted vea una R en esta parte de la estructura general, quiere decir que ahí se va a llenar de átomos de carbono y de hidrógeno. Cadena hidrocarbonada, pues son estas, ¿verdad? ¿Ya? Cadena donde hay átomos de carbono y de hidrógeno. Entonces, en el caso de los alcoholes, vamos a tener que la función en alcohol es ROH, ya lo vamos a definir cada uno de ellos. Quiere decir de que cómo va a identificar usted un alcohol, cómo lo va a identificar, que la molécula tenga un OH. ¿Ve? Va a tener un OH y a la par del OH una cadena de átomos de carbono hidrocarbonada. Y aquí está el ejemplo. En este se ve que es un alcohol. ¿Ve? La cadena hidrocarbonada y finalizando con un H. Lo más importante en el caso de este elemento, ¿verdad? Es que los alcoholes, su terminación va a ser ol, ¿verdad? Por lo que vamos a hablar de propano terminado en ol, propanol, ¿verdad? Metanol, etanol, ¿verdad? Propanol, butanol, pentanol, ¿verdad? Alcohol termina en ol. Están los éteres. Los éteres se van a observar o se van a reconocer teniendo una O de oxígeno, digamos, no en el centro, pero sí en medio de dos cadenas de átomos de carbono. ¿Verdad? En este caso, esta va a ser una cadena, esta va a ser otra cadena, y la O va a estar en medio de dos cadenas. ¿Verdad? Como el ejemplo es la del dietiléter, ¿verdad? Pero no siempre el oxígeno va a estar exactamente en el centro. Miren, perdón, en el caso así del éter, ¿verdad? ROR. La O aquí está, ¿lo observa? Aquí hay una cadena de carbono, aquí hay otra cadena de carbono, y el nombre pues se llama dietiléter. O sea que al final los éteres terminan con la palabra éter. Y porque hay dos etiles, miren, un etil, dos etiles, eso es dietil, ¿verdad? Y éter porque es de la función éter. En ese caso, los aldehídos nos van a servir bastante para los carbohidratos. Los aldehídos tienen esa forma. Vamos a tener un grupo carbonilo. El grupo carbonilo va a ser este, ¿ve?
siempre que hable de grupo carbonilo, estamos hablando de un carbono con un doble enlace con un oxígeno. Entonces, un aldehído va a tener un carbonilo, ¿verdad? Con un hidrógeno para completar los 4 enlaces del átomo de carbono y una cadena de átomos de carbono y de hidrógeno en ese caso. Aquí está el ejemplo, ahí se puede ver, está el grupo carbonilo y la cadena hidrocarbonada. Los aldehídos van a finalizar su nombre con la palabra al, ¿verdad? De aldehídos. Bueno, al menos yo así lo aprendí. Entonces, ya no va a ser propanol ni propano, sino que va a ser propanal. ¿Ya? Si un aldehído va a terminar en al, propanal. Si es de 4, butanal. Si es de 5, pentanal. ¿Ya? Y así sucesivamente. Las cetonas son hermanitas de los aldehídos. Solamente que las cetonas tienen el grupo carbonilo, pero a diferencia de los aldehídos, el grupo carbonilo está entre 2 átomos, no, entre 2 cadenas hidrocarbonadas. O sea que el aldehído, el carbonilo está en el último carbono y en el caso de las cetonas está en todos menos en el último. Puede estar en el segundo, en el tercero, en el cuarto, de los de adentro o de los de en medio. Entonces son hermanos. ¿Cuál es? Este. Son hermanos. Este está en el último. Miren, está en el último. Pero la cetona está en los de medio. Siempre va a estar en los de medio. Entonces, las cetonas van a terminar en ona. ¿Ya? Y ahí está, por ejemplo, si era propano, propanona. ¿Ya? Butano, butanona. Pentano, pentanona. Hexano, hexanona. Pero no anona de comer, ¿va? Tengo hambre. Hexanona. ¿Ya? Ese puede ser un buen apodo para alguien. Hexanona. Entonces, ahí estaría. Y ahí podemos observar en el ejemplo de las cetonas, miren, el carbonilo al centro y 2 átomos, no, 2 cadenas hidrocarbonadas formando parte de, en ese caso, del compuesto. Los ácidos carboxílicos tienen siempre un grupo carbonilo. Vean, hay que ir diferente. Aquí es donde más cuesta porque esto se parece todo. Hay 5 parecidos. Esto y esto. Los ácidos carboxílicos se diferencian de los aldehídos y de las cetonas en que sí, el carbonilo está en el último carbono, en el extremo, pero tiene un OH al final, ¿ya? No tiene solo la H, ¿verdad? Ahí sería la diferencia entre quizás el aldehído con el ácido carboxílico, porque los dos están en el último átomo de carbono, pero en el caso del aldehído tiene solo un hidrógeno y en el caso de los ácidos carboxílicos tiene un OH, ¿ya? En el último átomo de carbono, ¿verdad? El vinagre quizás es el ejemplo más común de ácido carboxílico, ¿verdad? Como un ácido. Ahí se puede ver la forma del grupo carbonilo, un R que sería una cantidad de hidrocarbonada y el OH al final. El ácido carboxílico tiene la terminación oico. Sería, si es etano, es etanoico, pero no le vamos a decir solo etanoico. Como es ácido, va a ser ácido etanoico. Si es de 3, propano, propanoico, pero va a ser ácido propanoico. Si es de 4, butano, ácido butanoico, ácido pentanoico, ¿verdad? Y así sucesivamente. Yo sé que ahorita ustedes sienten los virtuales quizás más como una aluvión de cosas encima, ¿verdad? O sea, todo encima, todo va encima. Y esto es gracias al sistema fallido. Van a oír, ¿verdad? En el cual no aceptan que quieren meterle química orgánica, porque deberían. ¿Verdad? Entonces, sería el final etanoico o anoico. El ácido acético, cabal es el vinagre. El ácido acético o el vinagre, el común vinagre de las pupusas. Quizás es el representante más prominente, digamos, de este grupo.
los ésteres tienen siempre un grupo carbonilo, ¿miren? Pero tienen una cadena hidrocarbonada, por aquí está este oxígeno, y luego una cadena hidrocarbonada. Hay que fijarse cabal en la estructura para poder diferenciarla, ¿verdad? En el examen, pues, ¿qué le voy a sacar? Yo le voy a poner, no le voy a decir, nómbrelo. Sino que van a mencionarme únicamente la función. Observe los siguientes compuestos, póngale si es alcohol, si es cetona, si es bla, 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 ¿verdad? Sería en ese caso. Los ésteres, su terminación es ato-D. Ato-D. En el caso es un poquito más complicado porque aquí se tiene que hablar, en el caso de los ésteres, se tiene que mencionar en el nombre del compuesto las dos cadenas de átomos de carbono. Y hay que ir viendo el orden alfabético y todo. Entonces acá, si usted observa, tenemos aquí hay un pedazo de R, ¿verdad? Que es dos carbonos, de ahí viene el etanoato, ¿verdad? Y D, porque aquí hay un compuesto de un átomo de carbono que es met. Entonces sería ato de met, metilo, ¿verdad? Entonces, la terminación va a ser ato de el prefijo terminado en hilo, algo así, ¿verdad? Algo así. Entonces sería etanoato de metilo en ese caso. Las aminas se diferencian rápido porque llevan nitrógeno o hidrógeno. Pueden ser aminas primarias o secundarias. La primaria, ¿verdad?, va a ser cuando la LNH está en la orilla. Y la secundaria cuando el NH está como medio. Ahí, vean acá, este es el último de una amina primaria, el NH2 final, y la cadena de átomos de carbono, como el caso de la profilamina. Vean profil porque hay tres, porque un radical se le ha agregado a una amina. Y tenemos una amina donde tenemos el NH como en medio y dos átomos, dos cadenas de hidrocarbonada a los extremos. En este caso. Y las aminas nos van a servir. Hay como 5 o 6 de aquí que van a servir en la bioquímica. Las aminas se dan cuando se forman las grasas, quiero ver, o las proteínas, me parece que se forma una amida cuando se une un aminoácido con otro. A veces la proteína. Se forma una amida. La amida tiene el carbonilo, un NH y los átomos de carbono formando parte en cada uno de ellos. ¿Alguna pregunta? ¿Virtuales o presenciales? Vaya, vamos a empezar. Creo que vamos a ir detallando cada uno de ellos. Acá. Para que se vea mejor. Vaya, ahí está. Los alcoholes. Aquí vamos a ir tratando de detallar cada uno de ellos. No lo de la gran diapositiva anterior, sino que cada uno de ellos. Tenemos los alcoholes y tenemos los éteres. Ahí pues hemos resaltado lo que usted va a tratar de observar cuando yo les pida, en el caso del examen parcial, ¿qué función es? Si usted ve que es una línea, ¿verdad?, de átomos de carbono e hidrógeno, pero termina en OH, sabe que es un alcohol, ¿verdad? Entonces usted le va a poner alcohol,
El botecito de alcohol. O vodka. Vaya. Y rapidito, no se nos olvida. Acuérdense que tenemos una salida pendiente presenciales. Vamos a ir a pasear un día a la playa. Solo nos vamos a llevar a uno, dicen de aquí. Sí, ella nos va a llevar. No, pero llevamos nosotros la carne y todo. Va. Y los éteres, vean en qué se van a fijar ustedes, en el O central, ¿verdad? Un hidrocarbonado a la izquierda, un hidrocarbonado a la derecha, ¿verdad? Sería en ese caso alcoholes y éteres. Ahí está. La función alcohol, vamos a ir detallando un poquitito, ¿verdad? La función alcohol sería ROH, ya creo que lo mencionamos. Ese va a ser la función alcohol, ROH. Dice, son compuestos derivados de los hidrocarburos por sustitución de uno o más hidrógenos por grupos hidroxilo, o sea, por grupos OH, donde R es un radical alquílico, en ese caso. Ahí dice, se sustituye la terminación del alcano por la palabra ol. Por ejemplo, si es metano, metanol. Si es etano, etanol. Si es propano, propanol. Y así sucesivamente. De todas las funciones orgánicas, quitando los alcanos, alquenos y alquinos, los alcoholes son como los más fáciles de identificar, ¿verdad? ¿Cómo los va a identificar usted? Bueno, lleva un OH por ahí, ¿verdad? Y cadenas de átomos de carbono, ¿verdad? Obviamente estos nombres, metanol, etanol, propanol, son para moléculas lineales, ¿verdad? Lineales. Sin embargo, existe también la forma de nombrar alcoholes que son ramificados, ¿verdad? Y eso lo vamos a ver posterior a esto. Aclaro que en el caso del metanol, por ejemplo, viene siendo este. Yo creo que no aparece. En el caso del metanol, es este, miren, CH3, CH, OH, CH3, OH. Este sería el metanol, ¿ven? Ese es el metanol, CH3OH. El etanol sería CH3, CH2OH. Etanol. O sea, todas son lineales, ¿verdad? En el caso del propanol, CH3, CH2, CH2OH. Propanol. Vamos a partir de la idea de que todos son lineales. En el caso de eso. Vaya, entonces vamos a tomar en cuenta tanto para los virtuales como para los presenciales que lo que es metanol, etanol, propanol es única y exclusivamente para compuestos químicos orgánicos lineales, ¿verdad? En la siguiente lámina que les voy a presentar, pues vamos a colocar lo que es para compuestos ya de manera ramificada, como habíamos estado hablando anteriormente. Y vamos a analizar cada uno de ellos. Va. Vean ahí, el primer ejemplo sería, ¿cómo saben que es un alcohol? Lleva un OH. Vean, siempre van a identificar ustedes al OH.
Vean cada ejemplo, tanto los presenciales y los virtuales, y con la experiencia que se tiene de la nomenclatura que hemos hecho, traten de comprender cada ejercicio, vea, con su respectivo nombre. Sí puede cambiar. Sí. Puede cambiar en cualquiera. Vean ahí cada uno de los. Vean, en el primer caso tenemos el 2-propanol, ¿verdad? ¿Por qué ponemos el 2? Porque el OH está en el carbono 2, ¿verdad? Y como es 3 átomos de carbono, se le va a poner el prefijo prop, ¿verdad? O propano de 3 átomos de carbono, pero se le va a agregar la terminación ol, porque al final termina siendo un alcohol, ¿verdad? Pero mencionamos el OH en el 2, ¿verdad? Vean en el caso del 2-butanol, significa de que la cadena de átomos de carbono es de 4, ¿verdad? Por lo que es butano, ¿verdad? Pero en el 2 está el alcohol, o sea, el que genera al alcohol. Por eso el 2, ¿ya? Entonces sería 2-but, y como al ver que es un OH, se va a poner la terminación ol, es 2-butanol. En el otro caso es 2-metil, 2-propanol, ¿verdad? 2-metil sería, bueno, propano, ¿verdad? Porque son estos 3. En el 2 está el metil y en el 2 está el alcohol. En el 2 está el propano, pero como es un OH, se le pone la terminación ol, ¿verdad? En ese caso sería 2-metil, 2-propanol. Vamos a ver otros ejemplos más para que tengamos un poquito más de ideas. La anterior, vale. Bueno, pasamos a la siguiente. Analicen cada uno de los. Tenemos el 1-propanol, ¿verdad? Porque en el 1 está el alcohol. Tenemos el 2-propanol porque en el 2 está el OH que genera alcohol. El 2-butanol creo que ya los habíamos visto. Diga. ¿Cómo? Este sí se tiene que especificar que está en el 1,
Porque el OH sí puede estar en el 1 o en el 2. Por eso sí se especifica. El 1 es porque el OH está en el caso de los alcoholes tiene prioridad siempre el OH. Es que dependiendo de la función, si es alcano, como hablamos, tiene que ver el sustituyente. Si es alqueno, el doble enlace, si es alquino, el triple enlace, si es alcohol, el OH. Él es el, digamos, si usted habla de alcoholes, el protagonista es el OH. Entonces, con base en ese OH, usted va a numerar. Alquino. El de doble enlace. Entonces, este es monopropanol porque está en el 1, este es 2 porque está en el 2. ¿Ya? Este es 2 porque está en el 2, y el otro se llama 3X. Se debería llamar hexenol, ¿verdad? Pero tiene que mencionar usted lo que es el OH en ese caso. Porque el hecho de que aquí tengamos un doble enlace en el 3-hexen con ol, ¿verdad? Quiere decir que este son 3, 4, 5, 6 es un hexeno, ¿verdad? Un alqueno, un hexeno por este. Entonces, por eso se pone 3-hexen, porque en el 3 está el doble enlace en un hexeno, pero como también es un alcohol al final, pero se menciona que en el 1 está el ol, y eso ya le indica de que es un alcohol. Dígame. De menor a mayor, de derecha a izquierda. Depende de dónde está el OH. Ajá, como está en este, aquí es 1, 2, 3, 4, 5. Sí. Si el OH estuviera aquí, entonces usted lo empieza aquí, como en este caso. No igual está. Pero vean que aquí está el triple enlace y aquí está el OH, pero siempre tiene prioridad el OH porque estamos hablando de los alcoholes. El cuarto ejemplo. Vaya, fíjense que si no tuviera el OH, se llamaría hexeno, ¿verdad? Y tendría que llamársele 3-hexeno porque el doble enlace está en el 3, ¿verdad? Este es el hexeno, pero se llamaría 3-hexeno porque en el 3 está el doble enlace. Pero como hay que mencionar el ol, porque está un OH, ya no se le pone 3-hexeno, ya, sino que se le pone 3-hexen, pero antes de poner el O, como es alcohol, tiene que mencionar el 1, o sea, en este caso el 1, donde está el OH, y la terminación OL. ¿Verdad? Si fuera de 5, por ejemplo, fuera por decirles algo, 2-pente-1-ol. Ajá, de penteno. Si fuera de 4, sería, por ejemplo, 2-buten-1-ol. Ajá. Ahí sería, si fuera de 7, sería 3-hepten-2-ol, digamos, si el OH estuviera en el 2, por ejemplo. Y así se mencionaría. Se tiene que cortar la palabra hexeno, hepteno, penteno, y se le quita la O, se le agrega en el que se encuentra el OH, finalizando con OL. Es que esas reglas se mencionan cuando se ve química orgánica, ¿va? Regla 1 de los alcoholes, regla 2 de los alcoholes, pero como aquí vamos literalmente volando, ¿verdad? Es como que se dice en el aire. ¿Ah? ¿Para qué analizamos tanto, verdad? Si lo podemos solo tragar sin estar pensando nada. Y la química y la fisiología entrando en nuestro cuerpo. ¿Ah? El THC. ¿Cuál es ese? No. No. ¿Ah? Ah, soy bien inocente en ese aspecto, ¿verdad?
Y entonces, si aparece ya ramificado, pues ahí se menciona, se puede especificar, porque ya lo hemos hablado. En el caso del 3-metil, el penúltimo, se numera siempre de derecha a izquierda porque el OH está en el 1, ¿vea? Ese va a ser el 1. En el 3 va a estar el metil y en el 1 está el alcohol de un pentano. En ese caso, sería 3-metil, 1-pentanol. Y en el caso del último compuesto es, acuérdense, tiene 4 átomos de carbono, pero tiene un triple enlace, ¿verdad? Por lo que es butino, ¿verdad? ¿Sí o no? Es butino, ¿verdad? En este caso. Este sería butino. En este caso, butino, ¿verdad? Pero como lleva el OH, este va a ser el 1, por lo que este es el 3. ¿Ya? Todos 3. Butino, pero como lleva un alcohol en el 1, es lo mismo. ¿Verdad? Que se mencionaba anteriormente. También se puede tomar en cuenta en el caso, la siguiente diapositiva, ya es para los éteres. Es como tratar de comprender en ese caso. ¿Se acuerdan que los éteres van a llevar un oxígeno como central, digamos así, o un oxígeno en medio, no sé cómo decirlo? Y a los lados van a haber cadenas R, o sea, cadenas hidrocarbonadas. Y ahí pues lo que hacemos es únicamente ponerle el nombre de la cadena de ambos lados en orden alfabético y terminar con la palabra éter, en ese caso. Vean en el primer compuesto, el rojito es metil. ¿Verdad? Este es metil. Y este es etil, N2. Entonces, y este le da el calibre. Entonces, solamente se nombran por orden alfabético, ¿verdad? La E de etil va primero, ¿verdad? O sea, nombramos primero al azul, que sería etil, ¿verdad? Nombramos luego al rojo, que sería el metil, y le ponemos la finalización éter, porque usted sabe que éter es ROR, o sea que tiene 2 cadenas y en el medio un átomo de oxígeno, enlazando a las dos cadenas hidrocarbonadas. En ese caso, vean el segundo, es dietil éter. Éter es porque hay un oxígeno, ahí sí tienen que fijarse bien. Hay un oxígeno en medio, ¿verdad? Y a los lados, pues, cadenas hidrocarbonadas. Tanto la roja de la izquierda como la roja de la derecha son etiles, ¿verdad? Son etiles, ¿verdad? Por lo que hay 2 etiles. Entonces se le va a poner dietil. 2 etiles. Dietil, éter. ¿Cómo? No. No, porque la regla dice que para 2 se ocupa di. Sí. No. Bi, sí se puede. Está en desuso, pero se puede usar. El bi también se puede usar. El más común donde se usa el bi es en el dióxido de carbono. Aunque se puede decir dióxido de carbono. Ambas son válidas. Pueden ser válidas. Y aquel, miren, tenemos un éter que tiene un rojito, que es un metil, pero el azul es de 4, miren, ¿ya? Y el 4 es butil, ¿verdad? Por lo que se va a llamar butil, metil, éter. En el caso del compuesto número 3. El azul, lo azul es butil, son 4 átomos de carbono. Lo rojito es metil y éter porque tiene un oxígeno entre 2 R's. ¿Preguntas?
Más o menos, ¿va? Vale, seguimos. Las siguientes dos funciones son, no he terminado. Las siguientes dos funciones son las hermanitas, las que les decía. Tanto los aldehídos como las cetonas. Los aldehídos tienen el grupo carbonilo en el último átomo de carbono, ¿verdad? Las cetonas tienen el grupo carbonilo en cualquier otro átomo de carbono existente, en ese caso. Los aldehídos, les decía, llevan el grupo carbonilo en el último átomo de carbono, y las cetonas pues tienen el grupo carbonilo en cualquiera de los carbonos de en medio, digámoslo así. Ahí estarían las dos formas. Vean los ejemplos. Por efectos de tiempo y de todo, no se puede ir viendo las reglas de nomenclatura de cada uno porque sería la de no acabar, ¿vea? Pero en el aire pues las podemos ir agarrando. Ya dijimos que en el caso de los aldehídos van a tener la terminación al, ¿verdad? El primer compuesto tiene el doble enlace, el grupo carbonilo, está el OCC y las H's. Por lo que se va a mencionar siempre el de un átomo de carbono es metano, pero como es un aldehído es metanal. Ahí pues no hay más que decir. Etanal tiene 2, propanal tiene 3. Ahí en el caso de los primeros 3. Los nombres en paréntesis son nombres comunes que tiene el metanal. El metanal se llama formaldehído, el etanal se llama acetaldehído y el propanal pues se llama propinoaldehído, ¿verdad? Aunque sus propios nombres son los que mencionamos sin paréntesis. Todos llevan, sí, el grupo carbonilo. Esa sería la clave. ¿Cómo lo voy a diferenciar? Que ese OCC esté en el último átomo de carbono. ¿Ya? En el último. El último puede ser el último de la izquierda o puede ser el último de la derecha. No nos enfoquemos de que siempre va a ser el de la derecha, como ahí aparece en todas, ¿verdad? Puede estar al revés, o sea, puede estar al otro lado y siempre va a ser igual. Siempre va a ser el último, el de la izquierda. El butanal pues tiene 4 átomos de carbono, ¿verdad? Y usted ve que tiene el OCC en el último átomo de carbono, por lo que ahí vamos a hablar de butano, ¿verdad? Y pues ahí tomando en cuenta esa interpretación. Y pues el benceno unido a un grupo carbonilo pues es el famoso benzaldehído. Ese creo que ya lo habíamos visto la semana última cuando hablamos de los bencenos que tienen sustituciones. Creo que estaba en esos ejemplos. El benzaldehído, el COH. Hagamos un pequeño análisis de estos aldehídos también. Es como manera de recorrerlos rápido. Vean de qué otra forma se puede disponer el átomo de carbono con el de oxígeno. O sea, hablando de el último átomo de carbono. En ese caso, en el caso del 4-metil 2-pentenal, el carbono está a la izquierda y siempre es el último carbono.
O sea, usted lo que va a detectar es este doble enlace seco. En este caso es este. O doble enlace seco. ¿Ya? Entonces, se nombra como se ha nombrado anteriormente. Se va a esperar de aquí. ¿Ya? Miren. Siempre protagonista, en ese caso, el carbonilo, ¿verdad? Este es el protagonista. Como en el caso del OH, ahí se numeraba, en el caso del carbonilo, ahí se numera. En este 1, 2, 3, 4 y 5. Por lo que en el 4 hay un metil, ¿verdad? En el 2 está el doble enlace, que ya no es penta, ¿verdad? Penta, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, pentano. Como es el alqueno, penteno, ¿verdad? ¿Sí o no? Pero como es un aldehído, pentenal. Ahí está. Está todo lleva conexión al final, ¿verdad? Y entonces ahí estaría el 4-metil-2-pentenal, que me indica que en el carbono 4, numerando de izquierda a derecha, está el metil, y en el carbono 2 está el doble enlace, por eso le ponen pente, ¿verdad? De penteno. Pero como es un aldehído, porque ya detectó que tiene un carbonilo, pentenal. Ahí estaría la interpretación a esa situación. Vale, veamos el siguiente ejemplo que aparece ahí, el 2-etil-3-metil-pentanal. Igual, vea, el grupo carbonil ahora está en la derecha. De ahí, pues, en el carbono del carbonilo, vamos a poner el 1. Vea, 2, 3, 4, 5 es pent, vea. Pero en el 2 hay un etil. Vean, en el 2 hay un etil. 1, 2, 3, 4, 5. Se numera del lado donde está el etil. 1, 2, 3, 4, 5. En el 2 hay un etil. En el 3 hay un etil. 2 etil, ¿verdad? 3 metil. Y 1, 2, 3, 4, 5. Como es alcano, pentana. De pentano. ¿Verdad? Pero como es aldehído, porque ya detectó doble enlace o doble C, el carbonilo es pentanal, ¿verdad? Ahí estaría así como un pequeño repasito de esto. Vamos a ver la siguiente diapositiva. La siguiente diapositiva es cómo se nombran las cetonas, que era la otra, la hermanita de los aldehídos. En el caso de los aldehídos, de las cetonas, es esta la forma, ¿verdad? O-C, R y R. ¿Verdad? Sin embargo, si usted observa, no hay que dejarnos confundir. También puede aparecer así, miren, CO, R y R. ¿Por qué? Porque usted tiene que ver en este caso, es ver más allá de lo que se puede entender. Si usted toma esto así, usted siempre fíjese que el carbono tiene que tener 4 átomos, perdón, 4 enlaces. Y aquí tiene, este carbono va a tener un enlace con este, un enlace con este, ¿sí o no? Y obviamente, si está así, entre el carbono y el oxígeno tienen que haber 2 enlaces, que serían estos dos. Por eso es que también el común se pone como una CO. Entonces, podríamos hablar de que podemos encontrarlo de esta manera, ¿verdad? Y podemos encontrarlo de esta manera. Y en ambos casos es igual.
Solo que aquí se observan los 4 enlaces del carbono. El carbono con una cadena hidrocarbonada, con la otra cadena hidrocarbonada y los 2 enlaces con el oxígeno. Aquí no se ven los 2 enlaces, pero para completar los 4 enlaces se debe de interpretar que entre este carbono y este oxígeno hay 2 enlaces, ¿verdad? Por lo que gasta 2, 3 y 4. Por lo que se puede tomar esta interpretación y también esta como de rigor, ¿verdad? Para que no tenga como esa dificultad a la hora de interpretar, ¿verdad? En ese caso, el primer ejemplo pues se llama 3-pentanona. Quiere decir que en el carbono 3 está el carbonilo. ¿Bien? 1, 2, 3. Siempre vamos a mencionar al protagonista del grupo. En este caso, el doble enlace C está en el 3. Y las cetonas terminan en ona, ¿verdad? Por eso es pentano, pentanona, ¿verdad? En ese caso, 1, 2, 3. Pentano porque son 5. Y ona porque es una cetona por la función orgánica que ahí aparece. El de a la par se llama 2 butanona, ¿verdad? Porque en el carbono 2 está el doble enlace, ¿verdad? ¿Se acuerdan de este compuesto del bifenil? ¿Quién se acuerda? A ver, virtuales. ¿Quién era el fenil? A ver si se acuerdan. ¿Quién era el fenil? Ajá. ¿Algún virtual que esté por ahí? ¿Quién es el fenil? Ya lo dijimos. A ver, ya sé por dónde lo voy a agarrar a la hora del examen. ¿Verdad? Un fenil es un benceno cuando ha perdido un átomo de hidrógeno. Acuérdense, cuando hablábamos de los bencenos. Un fenil es un benceno cuando pierde un átomo de hidrógeno. ¿Se acuerdan que el benceno es C6H6? Pero en este caso es C6H5. Entonces ha perdido un átomo de hidrógeno y entonces el benceno se comporta como un sustituyente. Y ya el benceno en forma de radical es fenil, ¿verdad? Por lo que este era un benceno, este otro era un benceno y han perdido un átomo de hidrógeno para poderse enlazar a un carbonilo, quedando este en el centro y los dos a la orilla, por lo que al final se adhieren 2 bencenos, o sea, 2 feniles, ¿verdad? Y por eso que se llama bifenil. Bifenil, por los 2 feniles, eran bencenos perdiendo hidrógeno, y cetona porque cetona es la función en ese caso. El otro ejemplo se llama 4,6 dimetil 3-octanona. 4,6 dimetil 3-octanona. La cadena más larga es de 8 átomos de carbono. Está bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿De dónde voy a numerar? Del lado donde esté más cerca el carbonilo, ¿verdad? El carbonilo está aquí, por lo que el número de aquí. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Miren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En el 4, 1, 2, 3, 4, hay un metil. Miren. 5, 6, en el 6 está el otro metil, como son 2 dimetil. En el 3 está el grupo carbonilo y entonces era un octano, ¿verdad? Pero como es esta fusión,
octanona. Ahí está. ¿Verdad? Ahí la única que les quede es repasar todas las cosas y acordarse de todas las reglas. ¿Verdad? Para llegar. Solo eso. Fíjense que con el repaso se va quedando. Sí. Es bonita la química orgánica, ¿va? Sí, es bonita. No, ya van a ver que no. Vaya, el siguiente sería metiletileto. Metiletilcetona. Siento que está malo ese compuesto. Debe ser etilmetilcetona. Por el orden alfabético. ¿Verdad? O sea, aquí vamos a tomar el etil es este y el metil es este. Y lo tomamos así. Etilmetilcetona. ¿Verdad? Sería en el caso ese. Y en el otro, pues, etilfenilcetona. ¿Verdad? Aquí sí está bien. Etilfenil, ¿verdad? Es un benceno cetona. Ahí está. Etilfenilcetona. Veamos, los ácidos carboxílicos van a tener también nuevamente un grupo carbonilo, pero no van a llevar H, sino que OH. Esa va a ser la gran diferencia. Va a llevar OH, ¿verdad? En ese caso. Esa es la función del ácido carboxílico. Un carbonilo, un OH y un grupo carbonado. Ahí están algunos ejemplitos, no vamos a detallar tanto. Lo retrocedo. Ahí está. Sí. Veamos los ejemplos. Tenemos, ahí está. Llevamos si tiene un carbono es metano, 2 etano, 3 propano, 4 butano, ¿verdad? Le vamos a anteponer la palabra ácido, porque son ácidos carboxílicos, y la terminación oico al alcano correspondiente, ¿verdad? Lo importante en este caso es que ustedes identifiquen el grupo carbonilo con el OH. Esto es lo más importante. El grupo carbonilo con el OH. Miren, grupo carbonilo con el OH. 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 Y ahí pues le va a poner usted la palabra ácido porque va a hacer referencia a que es un ácido carboxílico y dependiendo la cantidad de átomos de carbono, le ponemos el prefijo terminado en oico. Como en el primer caso tenemos solo un carbono metano, ¿verdad? Metanoico. Le anteponemos la palabra ácido para referirnos a ácidos carboxílicos. Este es el famoso ácido fórmico, el de las hormigas. Ácido etanoico lleva 2 átomos de carbono. 2, etanoico. Es el famoso vinagre, ácido acético. ¿Ya? El otro tiene 3, propano, propanoico. ¿Verdad? Ácido propanoico. Y el otro tiene 4, ácido butanoico. No vamos a entrar en mayores detalles, ¿verdad? Con respecto a estas funciones, porque no estamos en la orgánica, solo un repasito. Y cree que no tiene
No la han aceptado. Yo ya le dije a ellos. ¿Cree que es mejor la orgánica? No, no, tiene que ser química general, orgánica y bioquímica. Pero primero la bioquímica en vez de que está la química agrícola. Sí, si a mí me preguntaran, yo dejara la agrícola de última, porque es aplicada ya. Ya es aplicar la química al campo de ustedes. Yo pusiera química general, química orgánica, bioquímica, química agrícola. Yo así la ordenara. Porque la agrícola ya aplicando la química que usted aprendió del cuerpo humano, aplicando la química de los animales, aplicando la química de los seres vivos orgánicos y la química en general y todas las leyes en la agricultura. Eso es un buen punto. Porque así debería ser. Vaya, sigamos para ir terminando, ya casi. Los ésteres. Siempre tenemos aquí nuestro dolor de cabeza, que es el grupo carbonilo. De tanto hablarlo se nos queda, que es el OCC, es el grupo carbonilo. Este va a tener una cadena hidrocarbonada, ¿verdad? Una O que va a estar por ahí y otra cadena hidrocarbonada, ¿verdad? En ese caso serían los ésteres, de esa forma y de esa manera. Veamos los ésteres van a tener una terminación ato, la preposición de y la palabra hilo. Ya van a ver. Sí. Vean, ahí está. ¿Cómo lo voy a diferenciar? Ahí está en rojito lo que usted va a diferenciar. Miren, el OCC y la O que esté por ahí, ¿verdad? Y en la C, donde está el carbonilo, una cadena hidrocarbonada. Y en la O, otra cadena hidrocarbonada, ¿verdad? En ese caso. ¿Cómo vamos a nombrar así rapidito? ¿Cómo vamos a nombrar estas sustancias? Vean que el primero se llama metano. Se está refiriendo, ahí vayan viendo los colores. Esta lámina está bonita. Metan de CH. Meta de S. Etano, propano de S. Etano de S. Lleva el D, coato de color rojo, que es una función de S. Y metilo por este, metilo por este, metilo por este de 2 y metilo por este de 2. Ahí creo que vamos a nombrar así, en ese caso, estas sustancias. El carbono que contiene al carbonilo terminado en ato, metanoato, la preposición de y otra función de un sustituyente terminado en hilo de los carbonos que acompañan al oxígeno, algo así, ¿verdad? Metanoato de metilo, metanoato de metilo, etanoato, porque hay dos, etanoato de metilo, propanoato sería en este caso contrario, propanoato de etilo. O sea, ¿cómo lo nombramos en el aire así rápidamente? Vamos a empezar nombrando el que tenga el doble enlace con el oxígeno. Y ese se va a nombrar con la terminación ato. Y luego le ponemos D y terminamos nombrando el otro grupo carbonado, ¿verdad? En ese caso terminado en hilo, metil, ¿verdad? Ahí.
¿Preguntas virtuales? Ahí está. Vamos a casi lo último, las aminas. Hoy mi compañera está en Estados Unidos, ni se acuerda de mí, que la salvejería. Como a los 2 días tuvo el bebé. Así de grandota. Nació químico. Para las aminas, les decía, las aminas pueden ser de 3 tipos: primarias, secundarias y terciarias. La amina primaria es la que el NH2 está en la orillita, digamos así, ¿verdad? O en la puntita. La secundaria, cuando la N es una NH, pero tiene 2 ramas de grupos de carbono e hidrógeno. Y la amina terciaria va a ser cuando solo tenemos un nitrógeno y tenemos 3 cadenas hidrocarbonadas. Solamente estas son para decir que esta es la cadena hidrocarbonada 1, la 2 y la 3, ¿no? Que son 3 cadenas distintas, porque esta puede ser de MET, de HERS y PRO. Para eso se ponen las comillas. Si tuviera 3, solo que el nitrógeno solo admite 3 enlaces. Porque cuando se genera la estructura del Lewis del nitrógeno, siempre le quedan 3 enlaces sueltos y un doble enlace. Un par enlazante. ¿Se acuerdan de cuando hablábamos de pares enlazantes y pares no compartidos? El nitrógeno tenía 3 pares no compartidos. No, un par enlazante, ¿cómo es? 3 pares enlazantes y un par no compartido era el nitrógeno. O sea, tenía espacio para 3 enlaces y uno que eran un par, que no permite enlace. Ahí estaría. Ahí están algunos ejemplos de aminas. Miren, una amina primaria, usted la va a diferenciar de que la amina primaria, para empezar, tiene NH2, ¿verdad? Y está en una puntita, digámoslo así, ¿verdad? ¿Y cómo se va a nombrar? Con la terminación amina y usando el nombre de los radicales o de los sustituyentes. Entonces, como aquí hay 2 carbonos, es etil. Etilamina. Ya sería nada más el nombre del sustituyente y la terminación amina. En una amina secundaria, las aminas secundarias son NH, ¿verdad? Pero tiene 2 cadenas de átomos de carbono, por lo que se debe de nombrar siempre buscando el orden alfabético. A la NH está un etil, que son los de la izquierda, y está un metil, que es el de abajo, ¿verdad? Entonces se le nombran de las 2 maneras. Etil, metil y amina, ¿verdad? Etil, metil, amina. Y una amina terciaria, ahí es terciaria, es cuando la N tiene 3 enlaces. Como los 3 son metiles, ¿verdad? ¿Ya? Miren. Un metil, 2 metil, 3 metil.
trimetil, ¿verdad? Amina, porque está en la cadena está en la base del nitrógeno. De menor a mayor, ¿verdad? Sí, pero siempre se maneja el orden alfabético. Siempre va a ir etil primero, metil segundo y amina. Esta no, nada más es para que vean qué complicado puede llegar a ser, pero no lo es. Porque cuando uno va en química orgánica, uno va por semana o por 2 semanas una función, ¿verdad? Entonces uno va viendo, yo así quiero ver, aquí nunca he dado química orgánica, pero yo daría 2 funciones, todas las reglas, y la siguiente semana cómo se nombra, para que no quedara así como lugar a duda. Pero aquí pues saltamos hasta lo más alto. Realmente no es complicado, pues yo no lo veo así, pero a lo mejor ustedes sí. Aquí siempre se empieza contando al final la base de carbonos, ¿verdad? En este caso, el 1, 2, 3 es el propano, ¿verdad? Si uno el 1, 2, 3, propano. Pero como hay un NH2 en la primera, en el 1, y hay una NH2 en el 3, hay que mencionar eso. ¿Sí? Este 1 es por este 3 es por este, ¿verdad? Propano porque son 3, sí, porque son 2 aminos. Ahí está. La cosa es que es de verlo en sentido desglosado, cabal, de dónde sale cada cosa. En el caso del segundo compuesto es 1,2,4 butano triamina. Lo primero contar 1, 2, 3, 4. ¿Verdad? Pero luego usted nombra, como este está más para acá, y aquí numeramos 1, 2, 3, 4. En el 1 hay un NH2, en el 2 hay otro, y en el 4 hay otro. 1, 2, 4. 1, 2, 4. Butano, pero como hay 3, ¿verdad? Triamina. No sé qué más poderle mencionar ahí, ¿verdad? Solamente mostrarles de dónde se saca cada uno de los nombres. Se enumeran. Porque no se numeran porque no son carbonos. Lo que usted numera son carbonos. Siempre, como es orgánica, siempre usted va a numerar los carbonos. ¿Ya? Porque a la larga, aunque son aminas, ¿quién gana? El carbono porque es orgánica. O sea, las aminas están dentro del orgánico. O sea, siempre sigue siendo el protagonista el carbono. ¿Ya? Y en este caso igual, tenemos 1, 2, 3, 4, miren, 4 átomos de carbono. En el ejemplo número 3, numeramos, en este caso numeramos de izquierda a derecha, por lo que 1, 2, 3, 4, en el 2 hay un metil, ¿ya? Y en el 1, en el 2 y en el 4 hay 3 aminas, ¿verdad? ¿Sí? Por eso sería butano, porque es de 4. Miren, butano, triamina. ¿Verdad? Dígame. No, no es necesario. A menos que se le pregunte si es primaria. Si fuera eso. Pero como les decía, en este caso todas son primarias, porque están en los extremos. Si ve que es NH2, son primarias. Y en ese caso, todas las 3 de este ejemplo son primarias. Porque los NH2 están en las orillas, no están en medio. NH2 en medio sería NH, ya esa es secundaria. Y solo la N es terciaria. En ese caso, las 3 son primarias. Vaya, lo último, creo yo, las famosas amidas. Las amidas pueden ser igual, vea, primarias, secundarias o terciarias. La más común, pues, es la amina primaria, que es una
un carbonilo con un NH2. Vea. La secundaria puede ser un carbonilo con un NH y R, que sería otra cadena de átomos de carbono. Y la terciaria, que sería un doble enlace C, N y dos cadenas. Este nada más es a manera de que usted sepa que así es. Veamos los ejemplos, ya para ir terminando. Estas son. ¿Lo ven? Sí, estas. Ahí están. Metanamida, si tiene, si la amida está en un átomo de carbono. Propanamida, si está en 3. Etanamida, si está en 2. Era esta. Vaya. Sí, ya estuvo. Ahí están las amidas para que tengan una idea de cómo se nombran. Vea, todas tienen la misma forma. Ya, metanamida si es para 1, propanamida si es para 3, etanamida si es para 2. Benzamida del benceno. 2-metilpropanamida, ya se sabe cómo. 3-butenamida. 3 por el triple enlace y butena de buteno, ¿verdad? Y amida de que es una amida porque lleva NH2. Todas estas son primarias, miren, todas son primarias. ¿Verdad? Vaya, y con esta terminamos, con esta última. Y con esa, pues, la cetamida, metilpropilamida y etilmetilacetamida. Ahí estamos hablando de esta, la segunda, la primera es primaria, la segunda es secundaria y la tercera es terciaria. ¿Cómo ve eso? Esto, esta es primaria porque lleva NH2, secundaria porque solo lleva NH, y terciaria solo en la amida. Ahí, pues, con eso finalizamos la jornada del día de hoy. Preguntas para los jóvenes de manera virtual. Si no, pues voy a dejar de compartir en este momento y voy a dejar la grabación. La anterior, va ahorita. Esa. Esta. Bendiciones. Vale.
Se la va a tomar. Bueno, voy a dejar la grabación y nos quedamos despedidos. Muchas gracias por todo.